Ya comienza Contacto Vital UNIVA, un espacio de diálogo que la Universidad del Valle de Atemajac tiene para ti, en donde hablaremos de temas diversos para tu formación integral de la mano de nuestros especialistas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Contacto Vital UNIVA, programa de la Universidad del Valle de Atemajac, que tiene como objetivo brindarte información de calidad y que aporte algo positivo a tu día. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorcia y estoy muy contenta de que volvamos a hacer contacto en este espacio que tanto queremos y que tanto apapachamos semana tras semana, sobre todo, en estas fechas que yo sé que a Chavira le encanta ya esta recta final del año y yo creo que a todos, ¿no? ¿A quién no le encantan todas estas festividades? Y bueno, hablando de Chavira, déjate lo presento. ¿Cómo estás, don Carlos Chavira? Muy bien, Alicia. Efectivamente, muy feliz, muy emocionado porque vienen fechas de compartir con la familia, de compartir con los amigos y sobre todo de compartir alimentos, ¿verdad? Entonces, mi estómago está ya haciendo ahí unos gruñidos extraños porque ya precisamente a partir de hoy huele a pan de muerto, huele a estos alimentos que nos ayudan a cerrar el año. Pero bueno, antes de dar inicio voy a agradecer al equipo de Unidifusión comandado por César Gutiérrez, que nos ayuda a hacer este programa posible. Agradezco en controles a Nat Barragán, Dani Mariscal en la producción de este programa y doy la bienvenida a la tercer chica superpoderosa, Ana Muñoz. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Chavira, muy bien, muchísimas gracias. La verdad, como siempre, feliz de estar aquí. Y pues bueno, yo les voy a recordar las redes sociales que son: en Facebook nos pueden encontrar como Contacto Vital UNIVA, en Instagram y Twitter como @univa_vital, y nuestro correo es contacto.vital@univa.mx. Y en efecto, como comentaba Alice al inicio del programa, me parece que esta época es una época muy bonita, la que todos compartimos en familia, y pues ya estaremos hablando un poquito más, así que cuéntanos, Alice, de qué se trata el día de hoy. Pues fíjate, Ana, que tenemos un programa muy interesante y estoy segura que lo vas a disfrutar muchísimo porque las veces anteriores que hemos tenido este tema, pues la verdad es muy interesante, se disfruta mucho y hemos tenido como muy buenas críticas del contenido de este programa. Y bueno, ya les decimos de una vez. De una vez, ya van a hacer la emoción. Hoy vamos a estar hablando sobre el Día de Muertos y tenemos también ahí algunas leyendas que nos va a compartir nuestro invitado del día de hoy. Invitado de lujo y que de verdad agradezco mucho que nos acompañe porque ya es todo un personaje en la ciudad de Guadalajara, déjame decirte. Cierto. Él es el maestro Carlos Loza, es historiador, docente de la preparatoria UNIVA y además autor de 4 libros, o sea, él no está quieto. Ahí nomás. Y la verdad es que da unos recorridos buenísimos y súper interesantes por el centro de Guadalajara. Y sí, cada vez te está yendo mejor, Carlos. Bienvenido, ¿cómo estás? No, pues estoy muy bien y muchas gracias por la invitación. Excelente. Bueno, ya al final nos cuentas un poquito sobre esos claro. recorridos y demás. Pero bueno, vamos a empezar porque la verdad hay muchísima información y queremos aprovechar mucho a nuestro invitado del día de hoy. Así que arrancamos con el tema principal, ¿no? El Día de Muertos. ¿Cuál es su origen o de dónde viene esta festividad? Bueno, mira, generalmente se dice que la fiesta de muertos es de origen prehispánico, pero la verdad de las cosas es que más bien la fiesta del Día de Muertos proviene de la época de la conquista. ¿Por qué? Porque los indígenas tenían ciertas fiestas dedicadas a los muertos, mientras que los españoles tenían también un par de días para recordar a los difuntos. Cuando se da el proceso de evangelización, fueron prohibidas las celebraciones indígenas y pues a los indígenas se les hizo, digamos, un poco fácil, pues digamos, mezclar ambas fiestas, ¿no? Se dan cuenta que en el Santoral había un par de fiestas, de días más bien dicho, dedicadas a los muertos, que es el día 1 y el 2 de noviembre, y pues se les hizo sencillo incorporar ciertos elementos de cómo ellos recordaban a sus muertos, pues lo unen con la celebración del Santoral, y es cuando surgen los altares. Antes digamos, de la conquista, no existían los altares de muertos como los conocemos. Entonces, digamos que la celebración del Día de Muertos, digamos, es un sincretismo cultural, ¿sí? Surge de la unión de 2 culturas diferentes, no es totalmente prehispánico. Y por ejemplo, se sabe que
este festejo tiene como fecha el 2 de noviembre. ¿Necesariamente tiene que ser el 2 de noviembre o cómo lo explicarías tú? Tradicionalmente es el día 2, pero realmente son 2 días. Es el 1 y 2 de noviembre. Sí, es el día de Todos los Santos y el día de los fieles difuntos. Se supone que la tradición marca que el día 1 está destinado para recordar a los niños, a los pequeños que se nos adelantaron, mientras que el día 2 de noviembre pues ya es el día de los muertos, de los adultos, ¿no? Entonces realmente son 2 días. Oye, Carlos, pero yo, he visto en redes sociales que se extiende, creo que desde el 20 y pocos de octubre, donde pues abarcan que si vas a prender veladora, por ejemplo, para los que tenemos mascotas que ya fallecieron, entonces Sí. bueno, hoy es el día de las mascotas, El entonces hoy le 27, prendemos vela a nuestras mascotas, ¿no? También creo que las almas... Ay, se me fue ahorita el nombre, pero hay como, o sea, diferentes, sí, como almas Del perdidas purgatorio, o algo algo así, así. O sea, como que hay para diferentes... Pues mira, la verdad de las cosas es que solo son 2 días. O sea, nada más Sí, 1 y 2. Que yo tenga y ya entendido lo son demás... 2 días. Lo demás es como reciente, ¿no? Es como, ok. como el haber incorporado a la Catrina, ¿no? La Catrina, por ejemplo, hace, pues, ¿qué les puedo decir? 20 años, pues nada más era una figura, digamos, decorativa en el altar. Ujú. Hoy en día, pues ustedes veanlo en la televisión, ¿no? En prácticamente todo México hay desfiles de catrines, de catrinas. Son elementos que han incorporado últimamente para hacer más vistoso este día. Sí, hoy Sí. no concibes un Día de Muertos sin la Sin Catrina. Catrina. De hecho, en algunos lugares les dan más importancia a las Catrinas que al propio altar de muertos. Sí, lo cual pues Ok. como que no se me parece tan bien, porque el espíritu de la fiesta es el altar. Ajá. De hecho, si nos ponemos pues a revisarlo bien, la importancia de montar un altar no nada más es ponerlo y qué bonito está, sino es poner el altar y con tu familia convivir un rato, porque ese es el sentido, ¿no? Se supone que existía la creencia de que montabas tu altar, el espíritu de tu difuntito llegaba y tú convivías con él, aunque no lo vieras. El chiste era, por ejemplo, degustar toda la ofrenda, comértela ahí en cierto momento, como lo hace, por ejemplo, la gente de Michoacán. En Michoacán, si ustedes van a los cementerios para el día, pues la madrugada del día 2, pues van a ver a mucha gente y en cierto momento están echándose el tequila, se ponen como arañas y sí, la verdad sí, se ponen y están degustando todo lo que es la ofrenda, ¿no? Entonces ese es el sentido. Y últimamente, de menos en muchos lugares nada más ponen su altarcito y ya cumplí y ya me voy a la fiesta. Entonces es diferente como se vive hoy en día, ¿no? Oye, Carlos, México tiene esta particularidad y que se les hace muy curioso a los extranjeros, de celebrar la muerte, ¿no? Porque no en todos los lugares lo hacen. ¿Cuál es la conexión, del mexicano con la muerte? Pues es que la conexión del mexicano con la muerte la puedes ver, ¿no? La puedes ver en las películas, la puedes ver los mismos en la fiesta. El mexicano se ríe de la muerte, pues. No es como otros lugares que se le tiene mucho miedo. Bueno, yo creo que en el fondo a todos nos da miedo morir, ¿no? Pero es como una manera de mantenerte vivo, ¿no? El día de hoy, pues yo me voy a burlar de la muerte y me voy a disfrazar de calavera, me voy a sentir muy macho y demás, porque es parte de la idiosincrasia, ¿sí? Es parte de la forma de pensar del mexicano. Y eso se refleja en el Día de Muertos, por ejemplo. Es un poco grotesco si se pone a verlo a fondo, que tú te compres tu calaverita de dulce con tu nombre y te la comas. Si se ponen a pensar así como... Es como desafiante, ¿no? Sí, exactamente, pero es parte de la festividad. A mí me encanta comerme mi calaverita, aunque de repente, ay, me estoy comiendo mi calaca. Como que dices, ay, qué... Pero es que es como dicen, es lo único certero que tenemos en la vida. Así es. Y burlarte de ella está bien. De Y es todos que modos, al final gana. Creo que en general el mexicano se caracteriza por eso, ¿no? Nos pasa en otros escenarios trágicos cuando se han visto, no sé, los sismos o alguna tragedia a nivel nacional, que a los días o a las semanas el mexicano ya hasta hace chistes de esa tragedia, Los ¿no? memes, Entonces, todo los ese memes, tipo de exacto. O sea, cosas. el mexicano tiene como esta característica de
llegado el tiempo indicado, darle vuelta a la situación y burlarte de la situación por más delicada que parezca, ¿no? Entonces la muerte a lo mejor así es, en otros países se puede respetar mucho, pero aquí es como ese desafío, ese hasta coqueteo con la muerte de no te tengo miedo, aunque a lo mejor en el fondo pues así se percibe. Así es. Pero es que es algo que está presente, insisto, o sea, yo creo que el no hablar de algo como lo hemos hecho en algunos otros temas, o sea, no implica que no exista, o sea, el no hablar de la muerte no significa que no existe, al contrario. Entonces creo que tener como ese recordatorio año con año, también depende de cómo se vea, puede ser esa oportunidad de decir, bueno, pues si seguimos vivos hay que aprovechar, ¿no? Hay que, bueno, rendir homenaje a los que ya se fueron con este altar, como tú dices, o sea, realmente dándole un sentido a poner el altar de muertos, pero también recordar que si estamos vivos, pues hay que disfrutar y aprovechar esta oportunidad que aún tenemos. Y bueno, ¿qué les parece si con esto nos vamos a un corte? Están escuchando Contacto Vital Univa. Estamos hablando del Día de Muertos, de todo lo que conlleva y algunas leyendas que vienen en bloques más adelante. Así que no te despegues. Regresamos. Y estamos de regreso aquí en Contacto Vital Univa con este tema, el Día de Muertos. Nuestro invitado es el señor Carlos Loza. Y pues hace poquito estábamos comentando acerca de cómo se vivía en algunos lugares de México. Ya nos comentaba un poquito acerca de Michoacán. Pero mi duda aquí es, ¿se celebra igual en todo México? No, se celebra de formas diversas. Sí, y tiene que ver con la tradición. Déjame, me explico. Por ejemplo, hace 20 años aquí en Guadalajara no se ponían altares de muertos. O sea, no existía la tradición, y si igual a existir se perdió. La gente acostumbraba a visitar a sus muertos en el cementerio, los llenaban de flores y párale de contar. En algunas regiones de Jalisco, en especial las del sur, las que están un poco más pegadas también para el lado de Michoacán, sí se tenía la costumbre, sí, pero aquí no. Entonces, si de por sí no había la costumbre, en los años 70 la SEP promovió el Halloween. Entonces, si de por sí no existía, pues lo que era... Lo fue relegando. Sí, es que a los niños, ya ves, los papás les encanta llevar a los escuincles disfrazaditos de fantasmitas y brujitos. Entonces, peor aún. Entonces, quien rescata la tradición, por ejemplo, aquí en lo que es Jalisco, es José Hernández, que todavía vive, y yo soy su fan. Sí, no, la verdad. Somos fans. Entonces, él comenzó, digamos, a poner un altar de muertos en el Museo Regional de Guadalajara, que está ahí por la Rotonda. Y, pues, digamos que con apoyo también del historiador Francisco John Sester, comenzaron a desarrollar, digamos, concursos de altares. El primero que se realizaba, se llevaba a cabo en la Escuela de Filosofía y Letras de la UDG, que luego se convirtió en la carrera de Historia. Entonces, pues los egresados de esta escuela comenzaron a reproducir los concursos de altares de muertos en sus respectivas escuelas. Entonces, poco a poco se fue difundiendo la tradición. Digamos que para el 2010 muchas escuelas ya ponían sus altares. Y pues yo creo que el boom definitivo va a ser cuando sale esta película de James Bond. Creo que salió en el 2014, donde sale escenas de un supuesto desfile, un desfile que se crearon ahí, que es como que a la gente le gustó y comenzó a imitar, a tratar de imitar esto con desfiles de catrinas y demás. Y actualmente el Día de Muertos ya es toda una fiesta, pero dista un poco de ser, digamos, algo muy original. En otros lugares, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? En Michoacán, ya hablamos un poquito de Michoacán, o en Veracruz. En el mismo Veracruz, ahí sí se conservó la tradición en gran parte del estado. Por ejemplo, en Jalapa se llegó a perder, pero en los pueblitos, en los lugares aislados se conservó. Y nada más en Veracruz existen 22 maneras de poner un altar diferente. O sea, son 22 maneras, ¿sí? Por eso, en algunos lugares ustedes pueden ver altares de 3 niveles, de 7, de 13, dependiendo de la región. Otros lugares donde también se va a conservar y son famosas las fiestas en Tixtla, por ejemplo, en el Estado de México. Entonces, existen muchas maneras de montar un altar y llevar la tradición. Aquí, en lo que es Jalisco, se rescata más que nada la tradición de cómo se pone en el sur. Y es
por eso que nuestros altares son de 3 niveles, con ciertos colores en específico, etcétera. Ok, ahorita nos cuentas bien los elementos del altar de muertos, pero primero, bueno, ya nos contaste cómo es esta variedad en pues, parte del territorio mexicano, pero ¿cómo surge el altar de muertos? O sea, ¿en dónde o de dónde viene esta tradición pues de poner o sea, dedicárselo a una persona, pues, poner lo que se pone, etcétera? Mira, todo esto viene desde la época prehispánica y la época española. Los pueblos indígenas, cuando menos los mexicas, tenían dos fiestas dedicadas a los muertos, que era el Micahuitontli y el Xocotl-Huetzli, que se llevaban a cabo el 8 y el 28 de agosto. Entonces, en el Micahuitontli se recordaban a los niños, ¿no? Y solían adornar las tumbas de los niños con cempasúchil, les ponían juguetes y les ponían tamalitos. Mientras que en el Xocotl-Huetzli, que era el 28 de agosto, era la gran fiesta de los muertos, era la fiesta mayor, donde se recordaba a los adultos, había lo mismo, ofrendas, cempasúchil y sacrificio humano. Llegan los españoles, prohíben estas fiestas. A ver, o sea, festejaban el Día de Muertos con sacrificios humanos. Sí. Ok. Con muertos. Alicia, Es que, pues claro. Sí, sí, o sea, ¿cómo se le ocurre preguntar eso, no? No, es que recuerden que en las culturas prehispánicas, en especial para los mexicas, el sacrificio humano tenía un sentido. Habría que sacrificar personas para que siguiera existiendo el quinto sol. Si no sacrificaban, se acababa el quinto sol y por ende se acababa la humanidad. Uh-huh. Entonces yo sé que se oye medio raro, ¿no? Sí, es que pero es la muerte para que pueda seguir existiendo la vida. Porque de otra manera, adiós, se acabó el quinto sol. Uh-huh. Recuerden que desde su perspectiva, desde su cosmovisión, pues el sol que nos rige es el quinto sol. Y nosotros somos la quinta humanidad. Los soles precedentes, junto con sus humanidades, fueron destruidas por imperfectas. Entonces, por eso sacrificaban. Sí, porque para ellos era necesario para que pudiera seguir existiendo el sol y por lo tanto nuestra humanidad. ¿Sí? Entonces, así es como digamos, surgen estas dos fiestas a los muertos, que luego se mezclan, como lo comentamos hace rato, ajá, con estas dos celebraciones, bueno, más bien dicho días del Santoral, 1 y 2 de noviembre, y es cuando surgen los altares. Sí, es cuando surge el altar de muerto. Y es bien curioso porque por años esta tradición fue ignorada, ¿no? No tenía la importancia hasta que en los años 50 aparece una película, según yo fue en los 50, que se llama Janitzio, ajá, donde pues salen en algunas imágenes parte de esta celebración. Entonces eso llamó mucho la atención de antropólogos, pero ni siquiera mexicanos, ¿no? Ajá, de otras latitudes que dijeron, achis, ¿qué es eso? Y fueron los primeros que comienzan a investigar todo esto, y es cuando se descubre wow, el Día de Muertos. Entonces ya el gobierno dijo, mira, eso está bueno. Ahorita que estamos creando una identidad nacional, porque uh-huh, somos gobierno postrevolucionario, pues nos conviene rescatar esta tradición y fomentarla. Pero sí existían muchos pueblos, pero no se les daba la importancia. Oye, Carlos, y ya hablando todavía del altar de muertos, ¿qué elementos son característicos del altar y qué significado tienen? Porque digo, ha ido evolucionando, pero tradicionalmente, ¿cuáles son los elementos que lleva un altar de muertos y qué significado tienen? Mira, yo te puedo hablar de los altares de muertos tipo occidente. ¿Por qué? Porque el significado varía mucho dependiendo de la región. Sí, por ejemplo, hay altares que en otros estados llevan muchos colores, mientras que aquí en occidente, por tradición, solo se permiten 3. ¿Sí? Entonces todo depende de la región, ¿no? Por ejemplo, en Occidente se utilizan 3 niveles que tienen 3 significados: pasado, presente y futuro. Significan Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Digamos desde la cosmovisión católica. Uh-huh. O bien significan 3 de los 4 cielos del inframundo, ¿sí? Que es el Mitlán de la parte de arriba, que es el pues digamos el cielo, por decirlo así, de Mitlantecutli, el Tlatocan, que es la muralla de Tlaloc, y el Tonatiuhcan, que es el cielo de los guerreros. Sí, son los 3 significados que tienen. En un altar occidente suelen pues utilizarse 3 colores dependiendo. El rosa mexicano, que significa la alegría, ¿no?, de convivir con el ser querido. El morado, que significa todo lo contrario, no es el duelo porque ya no está. Y solo en el caso de los chavos, de los niños, pues, se permite el color amarillo, ¿sale?
También un buen altar de muertos, obviamente, que lleva la flor de cempasúchil, que es la flor de los muertos, que es por una leyenda. ¿Se las cuento así rápido? Sí, cuéntala. Se utiliza la flor de cempasúchil por una vieja leyenda de los aztecas, de los mexicas, ¿no? Ustedes recordarán que, según se cuentan en sus historias, ellos vivían tranquilos en una isla mítica llamada Aztlán, y un día se les aparece Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y dice: ustedes son el pueblo elegido por mí para dominar todo el Anáhuac. Pero antes deben de hacer una procesión, deben de salir a buscar mi señal. Y su señal es nuestro escudo nacional. Entonces ellos empiezan a viajar, y pasaron los años, se murieron las personas, y supuestamente su peregrinación duró 300 años. Y pues en ese transcurso, un mexica deprimido, harto de tanto caminar, le reclama a Huitzilopochtli, ¿no? Le dice: ya ni la haces, tenemos años caminando y nomás no, y bla, bla. Y mucha gente ha muerto y nadie los va a recordar. Y en ese momento le habla a Huitzilopochtli y le dice: tienes razón. Y para recordar a cada compañero caído, aquí está la flor de los muertos, ¿no? Y es cuando crea precisamente el cempasúchil, ¿sí? Cuyo nombre significa la flor de los 100 pétalos, es lo que significa Huitzilopochtli. No. Cempasúchil. Es que me cae bien el Huitzilopochtli, es compito. Sí. Muy bien, pues muy interesante. Ahí está, digo, de manera sutil y muy orgánica, una de las leyendas de nuestro invitado Carlos Loza, que es historiador, docente de Prepa Univa y además autor de 4 libros, con quien estamos hablando del Día de Muertos. Muy interesante este programa, pero tenemos que irnos a la segunda pausa comercial. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Ya estamos de vuelta aquí en Contacto Vital Univa hablando sobre el Día de Muertos con nuestro invitado Carlos Loza, historiador, al que queremos mucho y de verdad siempre aprendemos algo nuevo cuando nos acompaña. Sí, yo me siento como en una fogata cuando lo tenemos de invitado porque estamos así como todos pendientes de lo que nos está platicando. Sí, platica muy a gusto, muy rico. Sí, aparte le pone mucho sabor a la plática. Sí. Y bueno, hablando de sabor, continuamos con el tema del altar de muertos. En el bloque anterior nos estabas diciendo cuáles son los elementos de un altar de muertos. Entonces, para continuar, ya nos habías dicho que son 3 niveles. Los colores, que son 2 básicamente, pero en el caso de los niños, bueno, era el rosa mexicano, el morado, y en el caso de los niños el amarillo. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más lleva un altar de muertos? Obviamente lleva veladoras, velas y cirios. ¿Pero esos son, por ejemplo, por cada muerto o es X el número que puedas poner? No, pues las que puedas poner. Haz de cuenta que hay algunas que son como requisito, ¿no? Ajá. Por ejemplo, debes de poner 4 veladoras que representan los 4 puntos cardinales. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tenía la creencia de que en cada punto cardinal había uno de los cielos. Los prehispánicos, ellos tenían la creencia de que no había un cielo, o sea, no hay que pensar como nosotros pensamos. Ellos pensaban que había 4 cielos a los cuales se accedía, depende de la muerte que tuvieras, ¿no? Okay. Si morías peleando en batalla, te ibas al Toneatiucán, que era la máxima gloria de las personas. Si morías ahogado, que te quedó un rayo, o por algo que ellos relacionaran por el agua, te ibas al Tlatocan, que era la morada de Tlaloc. Si las mujeres que morían en el parto, se les consideraba un hecho heroico, entonces iban al Cihuatlalpan, que era un cielo de guerreras. Y los que morían de cualquier cosa, que les caía un piano, algo así. Sí, es que cada muerte que uno lo puede creer. Pero bueno, los que morían de cualquier cosa se iban al Mictlán. Nos reímos de la muerte. Sí, sí. Entonces ellos tenían la creencia de que cada uno de estos cielos se encontraba en cada punto cardinal. El Mictlán, por ejemplo, se encontraba hacia el norte. Entonces por eso se ponen las 4 veladoras para ayudar al ánima del difunto a llegar a donde está invitado, ¿no? También otro de los requisitos es poner, digamos, como un camino de veladoras, que sirve también para orientar al espíritu cuando va llegando, para que sepa a cuál le toca. Y, digamos, imagínense un altar de muertos. Se debe poner un cirio en una de las esquinitas, digamos, un poco separado o en la esquina del altar. Se pone un cirio con una estampa del ánima sola, porque esa veladora está destinada a todas las almas que nadie las peló, que nadie les puso un altarcito, y pues para que no se sientan tan solas, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es el significado de lo que son las velas y todo esto, ¿no? También se debe poner copal, que es un tipo de incienso. El copal sirve para ahuyentar a los malos espíritus, para que no llegue ningún fulano que no es invitado
a esa convivencia, ¿no? Se debe poner una cruz de sal y una cruz de ceniza, que tienen como propósito ambas, pues, digamos, ayudar a purificar el espíritu del difunto, en especial si está en el purgatorio, ¿no? Si no las ponen, no los dejan salir, en pocas palabras, ¿no? Las dos. Debes de poner las dos, separadas, juntas como quieras, pero deben de tener las dos. Obviamente debes tener la imagen a quien está dedicado, junto con efectos personales, lo que le gustaba a la persona. Se debe colocar calaveras, una calavera en la parte superior, ¿sí?, en la parte más alta del altar, que representa a la primera persona de la Trinidad, o bien representa a Mitlantecutli, ¿sí? Y en el segundo nivel se ponen 3 calaveras, que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se coloca pan de muerto. El pan de muerto representa la parte corpórea del hombre, ¿sí? Por eso de repente, no sé si han visto que venden un panecito que son como muñequitos de pan, ¿no? Uh-huh. O bien, por ejemplo, el tradicional, que es redondo, tiene una bolita. La bolita se supone que es el cráneo de las personas. Okay. Y lo que sale de ella, lo que se desprende, son sus huesitos. Entonces, la parte corpórea del hombre. Se debe poner agua y también en una bandejita sal, ¿sí? Porque se supone que cuando llega el espíritu se alimenta de la ofrenda, pero se alimenta con el olfato. Entonces, supuestamente comienza a oler, y al estarse alimentando las deja insípidas. Por eso hay que ponerle sal. O sea, la sal no es para ellos, es para nosotros, para condimentar bien la comida antes de comerla. Y se pone también un jabón, una toalla y una bandeja con agua, porque pues es saciado y llega y se lava, ¿no? Porque después del largo viaje del inframundo, pues llega y se lava las manos, ¿no? Eso no lo sabía, sí. Lo del jabón, sí. La toalla y el agua. agua. Sí. Yo el de la sal no, pero el del jabón sí, la toallita. Sí, y pues, ¿qué más? Oye, toallitas húmedas para... Gel antibacterial por el COVID. Sí, hay que ponerles cubrebocas, ¿no? Sí. No vaya a ser. Su cubrebocas, no sé. Sí, imagínate, se trae un bicho del inframundo. No, gracias. No, también, ¿qué más? Se debe poner la fruta de la temporada, porque se supone que en un altar se representan los elementos de la tierra, ¿sí? Entonces la fruta representa la tierra, el papel representa el viento, el agua pues representa el agua. Ajá. Y pues las veladoras, pues el fuego, ¿no? Entonces se debe poner fruta de la temporada, ¿sí? Y obviamente platillos típicos, ¿no? También una botella de tequila, ¿sí? O la bebida que le gustara al difunto, un cartón de caguamas, algo así, con sabritones, sí, dependiendo y pues dulces también de la temporada. Sí, a grandes rasgos eso es lo que debe llevar un altar. Y por ejemplo, Carlos, hace ratito nos comentabas acerca de alguna leyenda, bueno, la leyenda en este caso de la flor del cempasúchil. Yo tengo una duda de esta leyenda que la verdad mencionan por ahí, más sin embargo yo no conozco, entonces a ver si tú me podrías platicar un poquito de la leyenda de la dama enlutada. ¿De qué se trata? Bueno, primero hay que comentar que las leyendas son parte del saber popular, ¿no? Por lo cual la UNESCO dice que es uno de los bienes inmateriales que debemos de conservar, porque es parte de la identidad de los pueblos, ¿no? Y Guadalajara es parte de ello. Guadalajara tiene muchas leyendas que durante mucho tiempo estuvieron sepultadas en libros viejos, periódicos viejos, pero en los últimos años han salido a la luz, y una de ellas es la dama enlutada. Hay que ubicarnos más o menos por allá del siglo XIX a mediados, cuando Guadalajara era muy chiquita, todas las calles medían exactamente lo mismo y estaban empedradas las calles del centro y las demás era pura terracería. No había mucho que hacer, entonces la gente solía divertirse en la tarde yendo a la plaza, a escuchar musiquita, a caminar, o se quedaban encerrados. Y todas las tardes un grupo de muchachos se reunían allá por el barrio de Santo Domingo, que ya no existe, que es más o menos por donde se encuentra hoy el templo de San José de Gracia, que está como a 3 calles de la catedral y por la Casa de los Perros. Entonces se reunían todas las tardes y pues cierta tarde noche ellos ven que pasa una mujer que estaba completamente de luto. Pasa caminando y les llama la atención, más que nada porque la ciudad era muy pequeña, se dirige hacia su barrio y pues ellos no se habían enterado de que una persona hubiese fallecido. Entonces la ven, les llama la atención, pero ahí quedó. Pero la comenzaron a ver de manera repetitiva. Algunos lo veían en la catedral, otros lo veían, pero siempre completamente de luto y siempre a la misma hora. Su recorrido era el mismo,
salía de la catedral, caminaba por toda la calle de Santo Domingo y Alcalde, y al llegar más o menos al hospital daba la vuelta. Entonces uno de los muchachos de ahí les comienza a llamar la atención, quería saber quién era esa mujer misteriosa, ¿no? Entonces cierta tarde noche que él llegó, le habían llegado sus amigos, y decide seguirla. Entonces le sigue hacia una casa que en ese momento estaba abandonada. Y a él le sorprende, ¿no? O sea, ¿por qué se mete ahí si esta casa está sola, ¿no? Entonces él regresa pensando, la siguiente vez que le vea, pues le voy a hablar, ¿no? Entonces pasó un par de semanas y la vuelve a ver pasar. Entonces se va detrás de ella. Y para llamar su atención le comienza a recitar poesías y lanzar piropos, ¿no? Era manera de cortejar en aquel tiempo, ¿no? Entonces, pues como no hacía caso, pues él acelera el paso hasta que se pone detrás de ella y le toca el hombro. Entonces en aquel momento la mujer se detiene, da vuelta muy lentamente y levanta el velo. Entonces resulta que era una calavera, pero que era una calavera de caballo. Entonces el tipo cuando vio se asombra eso y sale corriendo de ahí, puso pies en polvorosa. Entonces va con sus amigos y les cuenta, y obviamente que no le creyó ni jota. Entonces se ponen todos de acuerdo y van a buscar a la supuesta mujer, ¿no? Van a la casa abandonada, se brinca la barda, empiezan a ver por dónde se metían y se meten por una ventana. Entonces sí, la casa estaba abandonada, llena de telarañas, uno que otro mueble viejo, y ya cuando se iban a retirar, uno de ellos se fija que había un desván que tenía un candado entrepuesto y que se veía que hace mucho que no lo quitaban. Entonces lo quitan, se meten y lo que encontraron pues les espantó. Encontraron el esqueleto de una mujer junto con el esqueleto de un caballo. ¿Cómo llegaron ahí? Nunca lo supieron. Ellos lo dieron parte pues a la policía. Entonces la policía ordena que la mujer fue sepultada en la fosa común del Panteón de Belén, y el caballo, pues los restos del caballo y los huesos fueron incinerados. Y a partir de ese momento se dejó de ver a la famosa dama enlutada. Ya la gente del barrio decía que aquella mujer fue asesinada y que su espíritu quedó penando y que de alguna otra manera se les arregló para regresar del más allá, llamar la atención para ser descubierta, ser enterrada en suelo sagrado y poder descansar en paz. Wow. Sin palabras. Sí, nos tenía así. Sí. Les digo que sí absorbe mucho nuestra atención, más de lo común, Carlos, porque... No, y si me invitas una cerveza, voy a llamar más la atención. No antojen. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Todavía queda espacio para más leyendas que vamos a retomar después del corte. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Y bueno, otra vez estamos de regreso en este último bloque de Contacto Vital Univa. El tema es Día de Muertos con nuestro invitado Carlos Loza. Rápidamente les dejo nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Contacto Vital Univa, en Instagram y Twitter como @univa_vital, y nuestro correo es contacto.vital@univa.mx. Y bueno, hace por un ratito nos comentabas acerca de esta leyenda de la dama enlutada. Y creo que es muy interesante pues conocer las leyendas principales que tenemos aquí en Guadalajara. Así que, ¿qué te parece platicarnos de la vez que el diablo se apareció en Guadalajara en 1860? Ok, bueno, para 1860 se estaba librando pues una de las guerras más sangrientas que ha vivido el país, que es la Guerra de Reforma, que se desarrolló entre el 58 y el 60. Entonces Guadalajara, a diferencia de otros conflictos, pues va a sufrir mucho durante esta guerra. Va a ser escenario de varias batallas y prácticamente se perdió el 80% de pues todas las casas y todos los inmuebles de la capital, de Jalisco. Entonces, para enero de 1880 se encontraba en poder de la ciudad el ejército conservador. Ya saben, ¿no? Los conservadores los malos, los liberales los buenos, ¿no? Según esta historia. Entonces, pues estaba esperando un próximo ataque por parte de los liberales. Entonces, templos, conventos fueron habilitados como cuarteles militares. Y entre ellos el Hospicio Cabañas. Y ahí pues le va a tocar estar encuartelado a un coronel que era muy famoso. Su nombre era Cristóbal Chávez. Entonces, él era muy famoso por su valentía. Él dirigía un grupo de caballería
Y a diferencia de otros militares, él siempre estaba al frente de sus hombres, ¿no? Esquivando balas para infundirles valor, ¿no? No que muchos se escondían detrás de ellos para no recibir los balazos, ¿no? Entonces se hizo muy famoso, ¿no? Pero la bronca con él es que era buen charro mexicano, aunque todavía no existían los charros, porque le encantaba, pues, el alcohol, el juego y las mujeres, ¿no? Entonces los mandan a encuartelar. Entonces, después de 2 días que no veían acción, el coronel se comenzaba a desesperar, ¿no? Porque él quería parranda, él era un parrandero empedernido y lo tenían encerradito ahí. Entonces, al segundo día que no vio luces, pues él se le ocurre, ¿no? Dice, pues me voy a pelear un rato del hospicio, cuando todos estén dormidos, y regreso ya entrada la noche para que nadie me cache. Y durante el día estuvo buscando alguna pared bajita ahí en el hospicio, pues para poderse brincar, ¿no? Como eso de las 9 de la noche, los soldados se fueron a dormir, porque pues no había nada que hacer. Entonces ya cuando estaban dormidos, pues él se levanta, brinca su barda y se va a un burdel, ¿no? Ahí donde estaban las chicas malas, que se encontraba a espaldas de lo que es el Panteón de Belén. Y regresa como a eso de las 2, 3 de la mañana y nadie lo cachó. Entonces a la noche siguiente se le ocurre volver a aplicar la misma operación. Entonces se va de parranda y pues como es a las 2, 3 de la mañana iba regresando. Y él iba a altura de un punto que se llamaba la Alameda. La Alameda, lo que quedó de la Alameda era una especie de paseo, una especie de parque. ¿Sí? Le llamaban así porque estaba lleno de álamos y era un punto de referencia para las familias. Ahí se reunían para divertirse, ¿no? Es lo que queda de la Alameda, es el Parque Morelos, y donde está la calzada de Independencia, ahí en el río San Juan de Dios, que de hecho sigue pasando, pero está entubado. Entonces él iba rumbo al puente de San Juan de Dios. Según la leyenda, estaba todo nublado, había una luna llena, pero no se veía nada, y estaba cayendo una lluviecita pertinaz, ¿no? Una llovizna medio fuerte, ¿no? Entonces él iba caminando y de repente escucha el llanto de un niño y se sorprende. ¿Qué hace un niño en la Alameda, no? Entonces se queda callado para pues distinguir de dónde provenía el sonido, y se da cuenta de que era del río. Entonces, sin pensarlo 2 veces, se avienta al río, y pues entre los juncos no se veía nada, encuentra una canasta. Entonces, al momento que la toma, cuenta la leyenda que sopló un viento muy fuerte pero muy alto, que comienza a arrastrarse todas las nubes. Entonces, de repente, supuestamente fue por obra de Dios. Entonces, la luz de la luna pues ilumina todo el lugar, ilumina la canasta, y pues el coronel se da cuenta de que no había ningún niño, sino que era un demonio que estaba abriendo sus fauces para devorar a tan cochino pecador, ¿no? Entonces avienta la canasta y sale corriendo. Sale del otro lado del río, comienza a correr, y él contó después que tras de sí escuchaba las carcajadas del Satán, del diablo. Entonces alcanza a llegar al hospicio, empieza a golpear la puerta y le abrieron. Y sabrá Dios qué les dijo, pero en menos de media hora salió, de nueva cuenta, pero escoltando a 4 sacerdotes y con un regimiento de caballería. Entonces llegaron al lugar, hicieron todo un rito de exorcismo, ¿no? Porque también se exorcizan los lugares. Y pues esa es la vez que el diablo se apareció en Guadalajara. Esta historia la gente la contaba mucho, y la gente pues tenía aquí en Guadalajara existía la consigna que de 8 a 9 de la noche decían que se aparecían los fantasmas, ¿no? Las ánimas del purgatorio, y los lugares como este de la Alameda, que tenían fama de estar embrujados, la gente los evitaba. Entonces a las 8 de la noche nadie pasaba por esa parte de la Alameda. Preferían caminarle 5 o 6 cuadras al siguiente puente que esperar a que el chamuco se les apareciera ahí, y se llevaban el susto de su vida. Y esta historia llegó a su fin cuando pues llegó la modernidad, ¿no? El puente de San Juan de Dios junto con el río desaparecieron, ¿sí? Fueron entubados, el puente desaparece, y pues la piqueta se llevó hasta el diablo, ¿no? Que se había aparecido ahí, y pues en el lugar del San Juan de Dios hoy se encuentra la calzada de Independencia, ¿no? Entonces esta leyenda fue de las que fueron muy populares en Guadalajara, porque decían que en ese punto se había aparecido el diablo. Oye, Carlos, yo tengo una curiosidad.
¿cuál fue la primer leyenda que tú, que te atrapó así, a lo mejor en tu infancia, en tu juventud? Tu leyenda, digamos, favorita, tu primer leyenda que tú dijiste, esta a mí me atrapó, o a partir de aquí nació como este gusto por aprender leyendas y transmitirlas, porque pues yo a personas como tú, que además de historiador se dedican a replicar las leyendas, pues deberían ser como patrimonio cultural, porque la verdad cada vez más se pierde esta costumbre de estar relatando leyendas. Entonces a mí se me hace una labor muy padre. Entonces, como, ¿cuál fue tu leyenda así primerita o de la que te acuerdas? Yo pienso que fue La Llorona. Sí, la leyenda de La Llorona, ¿no? Porque es la leyenda que suele platicarse mucho cuando uno está pequeño. Y La Llorona, pues, tiene de como 245,340 versiones. Sí. Sí, no, la verdad. Sí. Cada pueblo tiene su Llorona. De hecho, La Llorona, creo que alguna vez lo platicamos aquí, ¿no? Sí. La Llorona tiene versiones hasta allá en Colombia, en Venezuela, hasta allá llega la cuestión de La Llorona. Y pues la leyenda original, pues la que tiene que ver con la conquista, ¿no? Cuando fueron conquistados, los mexicas, o aztecas, que es lo mismo, pues ellos no querían ver y eso es verdad, ellos no querían ver a sus hijos esclavizados. Después de que se crearan el pueblo elegido por Huitzilopochtli, pues no querían verse esclavizados. Entonces los padres comenzaron a matar a sus hijos. Y ahí es cuando surge la leyenda de La Llorona, que nos dice que una mujer pues ahoga a sus 3 hijos en el lago de Texcoco. Uh-huh. Y luego sale corriendo de ahí, pues enloquecida por lo que acaba de hacer, meciéndose los cabellos y gritando: ¡ay, mis hijos! Y luego se quita la vida. Y pues la gente ya posteriormente, años después, cuando ya se estaba erigiendo la Ciudad de México, pues decían que la escuchaban, en especial en noches de lluvia, que la escuchaban por las noches, escuchaban sus lamentaciones con el famoso grito de ¡ay, mis hijos!, ¿no? Y a mí esta historia de chavo, de veras que me daba mucho miedo. Sí, la leyenda me acosaba, a mí me aterrorizaba La Llorona, ¿no? Yo llegaba y me tapaba los oídos y no sé qué la escuche. Pero bueno, son unas de tantas historias, ¿no? Oye, Carlos, y bueno, ya para terminar el programa del día de hoy, cuéntanos en dónde podemos escuchar tus historias, háblanos de tus recorridos, en dónde podemos conocer esta información, cada cuándo hay recorrido, cuéntanos. Bueno, por principio de cuentas, en el grupo de Facebook sucedió en Guadalajara, AC1 así se llama. Todos los días publico, pues digamos, pequeñas notas a manera de efeméride, ¿sí? Y aparte artículos pequeños y cosas por el estilo. Entonces ahí para los integrantes del grupo y para el público en general, de manera periódica organizo recorridos o ciclos de conferencias. Entonces desde que regresamos de la pandemia apenas lo estoy reactivando todo esto. Entonces hemos realizado algunos recorridos de leyendas, recorridos que tienen que ver con digamos que son temáticos, ¿no? En septiembre hice uno de fiestas patrias, por ejemplo. Uh-huh. Era la independencia en Guadalajara. O bien agarro determinadas calles y en el camino les voy platicando historias de las casas. Esto pasó aquí, esto pasó acá y esto pasó acá. Son más o menos, según yo, son 8 recorridos diferentes los que se realizan a través del año. Todo el año. Dependiendo la época. Y todos los anuncio a través del Facebook. ¿Sí? Pues, si gustan enterarse, nada más se unen al grupo. Y ahí en la sección de eventos aparecen los que suelo realizar. Pues que no se los pierdan porque de verdad están muy interesantes y aparte la forma en que cuenta Carlos pues todas estas leyendas y esta información está padrísima. Pues muchísimas gracias a Carlos Loza, historiador, docente de Prepa Univa y autor de 4 libros por acompañarnos. Gracias por compartirnos toda esta sabiduría, conocimiento y leyendas porque de verdad lo disfrutamos muchísimo. Gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran. Pues disfruten su Día de Muertos, de verdad, pues recordar a todos los que se nos adelantaron en el camino y que pues en algún punto estaremos con ellos. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorcia, les mando un gran abrazo. Pues esto fue Contacto Vital Univa. Les recuerdo que tenemos, después de este estreno en Radio Vital, tenemos nuestro canal en Spotify, Google Podcast y Anchor para que nos escuchen a libre demanda. Si ustedes quieren repetir este episodio o cualquiera de los que llevamos en el 2022, lo pueden hacer. Mi nombre es Carlos Chavira y a nombre del equipo de Unidifusión y de las 3 chicas superpoderosas Ana Muñoz, Nat Barragán y Dari Mariscal, esto fue Contacto Vital Univa.
Esto fue Contacto Vital Univa, un programa del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus Guadalajara. Te esperamos en la próxima emisión para seguir creciendo juntos.